Ok. La idea de esta charla es aplicar nuestro conocimiento geodésico en el campo de la construcción, en este caso el control de maquinaria. Trata del aseguramiento de la calidad, el control de calidad aplicado al control de maquinaria 3D. Nos enfocamos para que todo esto funcione bien con la medición, diseño y el cálculo de volumen. Vamos a hablar sobre control de maquinaria en sus diferentes divisiones. Está el 2D y el 3D. ¿Por qué voy a usar el control de maquinaria? ¿Cuál es la ventaja principal? ¿Qué sugerencias debo tomar en cuenta antes de comenzar el trabajo de maquinaria? Las mediciones en campo, verificación del diseño. En realidad es algo que ya conocemos al momento de nuestra preparación como geodesta en verificación, en supervisión, pero enfocado más al control de maquinaria. Entonces, comenzamos. ¿Qué es el control de maquinaria? Ok, cuando escuchamos esa palabra suena como complicado, pero en realidad es bien sencillo. Son sensores que se colocan en la máquina, en la hidráulica de la máquina. ¿Con qué finalidad? Para automatizar el movimiento, el corte. En este caso, el operador solamente maneja y automáticamente la hoja sube y baja de acuerdo al diseño asociado. Este se divide en 2D. ¿Por qué 2D? Porque trabajamos con la diferencia de altura y la pendiente. Los sensores principales de esta 2D son el láser giratorio, el sensor sónico. Si vemos, el sensor sónico emite una señal y hace la superficie, lo que hace es rebotar esa señal. Tiene como una referencia para realizar esa copia de superficie, mayormente aplicado a campos de fútbol, que los campos de fútbol solamente necesitan capaz una pendiente o dos pendientes, galeras. Es uno de los controles de maquinarias más sencillos y más simples. Su exactitud es el milímetro. Ahora hablamos del control de maquinaria 3D. En este caso nos enfocamos a posición y altura. ¿Por qué? Se aplica para diseños que son más complejos. Por ejemplo, una carretera con superelevaciones, un diseño con muchos taludes, pendientes. Uno de los sensores principales es el NSS, un sensor más, en este caso un receptor bien robusto y a prueba de movimiento de la máquina como tal, exactitudes al centímetro, como conocemos con el GNSS. Y también tenemos la estación robótica, estación total robótica universal. ¿Por qué se llama universal? Porque no solamente se conecta a un prisma de topografía, sino que él tiene un sensor avanzado que, vamos a decir, que le da seguimiento a un prisma conectado a la máquina. Sus exactitudes son al milímetro. Ok, ahora vamos a hablar un poco de la historia del control de maquinaria. En los años 60 es como tal que comienza este tipo de revolución cuando se empiezan a trabajar con láser. En el año 67 vemos el señor que está aquí, el señor Robert Studebaker, fue la persona que inventó el láser giratorio para trabajos de construcción. La idea del láser es que yo no esté poniendo estacas a cada rato, que mediante una señal, una señal láser giratoria, yo con un receptor, yo solamente voy verificando sin necesidad de poner estacas. Él comenzó en una empresa llamada Laserplane, luego Spectra, y Spectra fue adquirido por Trimble. Ya en los años 80 comienza el uso de sensores y sónicos en motoniveladoras y en excavadoras. Y en los 90 es que comienza como tal el control de maquinaria 3D. En esta imagen observamos una estación robótica llamada Geodimeter, de la empresa Geotronic, en aquel momento, actualmente adquirida por Trimble, con un sensor llamado ATS que posee un seguimiento al prisma de la máquina. Es decir, que ya el control de maquinaria como tal viene de hace varias décadas. Ahora vemos un ejemplo del control de maquinaria 2D. Ok, ¿qué pasa allí? Tenemos un láser,
Un láser rotatorio, este láser emite una señal que recibe el receptor, en este caso de la máquina, que el ejemplo es un bulldozer. Ese receptor está conectado a la hidráulica del equipo y automáticamente la hoja va a subir o bajar de acuerdo a la referencia que se le colocó en el láser, si va a ser con una pendiente, con dos pendientes o el ajuste que yo vaya a hacer con una estaca. La idea de esto es muy sencillo, solamente diferencias de altura y pendiente. Aquí vemos un ejemplo cómo funciona el bulldozer, otro ejemplo del bulldozer, si ven cómo estamos moviendo material y los sensores, los receptores recibiendo la señal láser. Aquí vemos un ejemplo con una excavadora. Mayormente se usa este tipo de control 2D en excavadoras. ¿Por qué? Porque con la excavadora yo puedo hacer mi corte y puedo hacer, tomando en cuenta una pendiente, una aplicación muy importante en tubería. Ahora vamos al control de maquinaria 3D, que es como tal el que nos compete. Aquí vemos un ejemplo del control de maquinaria con GNSS. Para eso, como bien sabemos, necesitamos una estación base que emite correcciones vía internet o radio. La máquina tiene un receptor GNSS que recibe esa corrección. Este receptor está conectado a la hidráulica del equipo. El equipo posee una computadora llamada Control Box. Y en esa computadora está el diseño como tal. Ahí la máquina va a trabajar de forma automática, de acuerdo al diseño y las pendientes que se tenga. El operador lo único que va a hacer es manejar y saber, hay unas mejores técnicas para milímetros, puede ser dependiendo, pero por ejemplo, dependiendo de la máquina. Y otra cosa, si hablamos de las obstrucciones, para poder tener unas buenas precisiones. Aquí vemos un ejemplo con una motoniveladora y los dos receptores GNSS. Vemos un ejemplo con un bulldozer y vemos un ejemplo con una excavadora. Es decir, que yo puedo usar el control de maquinaria 3D con GNSS en varias máquinas. Pero entonces ahora yo quiero trabajar con una exactitud al milímetro o en un lugar donde hay mucha obstrucción. Bueno, en este caso uso una estación robótica. En este caso, la estación robótica universal lo que hace, emite su señal al prisma que está en la máquina. La estación sigue al prisma, más o menos le da 20 posiciones por segundo. Este prisma está conectado a la hidráulica del equipo y de la manera como con GNSS, igual va a ser el corte automático de acuerdo al diseño. Es el más utilizado para trabajos de carretera, trabajos de asfalto. Prácticamente aquí el operador no hace o sea, no es el personaje principal. Él lo único que va a hacer es manejar y seguir adelante. Vemos un ejemplo con una motoniveladora y vemos la estación, el prisma que está aquí a la derecha. Vemos otro ejemplo con una perfiladora. Esta máquina es una máquina bien interesante porque esta máquina prácticamente corta el asfalto de acuerdo a una pendiente específica con precisiones más o menos a 3 milímetros. Y aquí vemos una pavimentadora. En este caso ella coloca el asfalto, unas exactitudes más o menos de 3 milímetros, que es muy importante por el tipo de material. Necesitamos alta exactitud cuando trabajamos con capa base y cuando trabajamos con asfalto. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo genérico. Ok, la máquina puede tener su GNSS, pero además, ¿qué necesito? Necesito sensores. Aquí podemos ver un ejemplo. Vemos un sensor de rotación, que en este caso es para que la hoja como tal haga su movimiento giratorio. Tenemos un sensor angular. Y si vamos a trabajar con estación robótica o con GNSS o con láser. Cada máquina posee una tablet o control box. Dependiendo de la tecnología de la máquina, va a ser el tipo de tablet y el software. Cuenta también con un radio. Este radio es el que recibe la corrección de la base, de internet o vía radio. El módem, con este módem es que podemos recibir la corrección vía internet y transferir datos de campo a oficina.
Dependiendo del tipo de máquina, va a ser el tipo de sensor. Estos sensores, como el Power Module y el módulo de válvulas, va a depender del tipo de máquina. Si es una máquina totalmente mecánica, hay que añadirle la hidráulica. Si ya tiene la hidráulica, probablemente hay unos sensores que no se deben colocar. Todo depende del tipo de máquina, va a ser el kit de sensores. Lo único común que van a tener es los GNSS, el Prisma si vas a trabajar con estación, la Control Box y la radio. Ok, aquí vemos un láser. Con este láser, él emite su señal giratoria. Usamos un SR300, por ejemplo, este mástil. O si vamos a usar con una estación base con GNSS, bueno, es importante usar los MS992, que son más antiguos, estamos los más nuevos, los MS995, son receptores robustos para el tipo de trabajo que hace la máquina. Y si vamos a trabajar con una estación robótica, este es el Prisma que se llama MT900, con el que hace el seguimiento y le da 20 posiciones por segundo. Vemos un ejemplo con una excavadora. ¿Qué pasa con la excavadora? La excavadora tiene sensores aquí en el bucket o en el balde, tiene sensores prácticamente en sus brazos, en el stick, en el boom. En estos casos, ya como tal, el especialista de máquinas sabe dónde van a ir cada sensor y lo que a nosotros nos compete es ¿para qué lo voy a usar? Lo voy a usar para trabajo de precisión al centímetro, al milímetro, GNSS, estación o láser. También tienen en común la control box y la radio. Aquí vemos otro ejemplo con un bulldozer. Prácticamente el bulldozer es el ejemplo más sencillo, porque tú solamente con tus dos GNSS, la hoja, uno puede hacer el cálculo de la pendiente de la hoja y lo que hace el bulldozer es empezar a cortar y mover material con exactitudes, con GNSS puede ser de 4 centímetros por allí. Ya con motoniveladora podemos tener hasta 2,5 centímetros con GNSS y ya con estación, si debajo de los más o menos, de control de maquinarias usando este software. Actualmente tenemos actualmente hay nuevas actualizaciones y hay un compañero llamado Jorge León que está en Chile. Este colega está trabajando también con SciTech de Chile y él nos va a dar una breve experiencia sobre ahora la nueva tecnología que está en el control de maquinaria y la opinión del operador con esta nueva tecnología. Jorge, ¿me escuchas? Sí, hola Miguel, hola, mucho gusto. Por acá Jorge León, para los que no me conocen. Bueno, como bien lo dijo Miguel, yo también trabajo en SciTech, en este caso en SciTech Chile. Tengo 3 años como ingeniero de soporte en SciTech. Y desde el punto de vista de nuevas tecnologías del guiado de maquinaria, hay un sistema particularmente nuevo que se llama Airworks, que si bien permite, al igual que los sistemas estos que está mostrando Miguel de guía de maquinaria, permite que sobre todo la excavadora, que era una de las máquinas más difíciles de poder automatizar por la complejidad de los movimientos, con este sistema es posible que al cargarle el diseño a la máquina, se le carga por varias vías a través de internet o a través de un USB, la máquina puede saber cuánto o la distancia que hay desde el diseño cargado hasta el balde de la máquina, si es en caso de la excavadora, y de manera automática el operador solamente presionando un botón en los joysticks de mando, el balde de la excavadora va a poder realizar el trabajo de corte de manera precisa. Estamos hablando de un corte de una excavadora que tiene un tamaño de, no sé, son 32 toneladas, y el corte puede ser de 3 centímetros más o menos en precisión con sistemas GPS. Y esto gracias a incorporación de nuevos sensores que tienen actualización de 100 Hz a 100 veces por segundo. Y por eso es que el sistema puede detectar cualquier mínimo movimiento que haga el operador y hacer los cálculos de volumen, en este caso, los cálculos de corte de la máquina. En este punto es importante, y como anécdota, en este caso estos sistemas de guía de maquinaria están siendo implementados en la mayor cantidad de obras posibles, y en la minería, acá en Chile, por ejemplo, ya se está exigiendo como requisito para poder las empresas licitar
en este caso empresas de construcción, poder licitar a trabajar o entrar a trabajar en estas obras o movimientos de tierra, ya están exigiendo lo que es el guiado de maquinaria por los beneficios que trae. Precisión en los trabajos de corte, minimización de la cantidad de estacas que se van a colocar, rapidez, etc. Sí, en este caso ahora vamos a colocar la siguiente diapositiva que tiene que ver con los beneficios, como estaba hablando Jorge. Uno de los principales es el aumento de la producción. ¿Por qué el aumento de la producción? Ya yo no tengo necesidad de colocar una cuadrilla de topografía que ponga estacas. Ya con ese diseño, ya yo sé que en donde yo me pare, yo tengo información de corte y relleno y no tengo necesidad de que la máquina tenga como referencia la estaca. Ya tiene un diseño 3D como tal y la idea es que con un pase llegue a su grado final. También se elimina la duplicación de tareas o los retrabajos. Por no tener un control previo o no usar el control de maquinaria, capaz no verificamos que el diseño tenía un error y cuando la máquina trabaja hace un corte que no es el adecuado y ¿qué pasó? Hay que rellenar de nuevo y volver a trabajar. Entonces, beneficio principal, elimina el retrabajo, ahorra recursos, también mejora el IRI. El IRI es un índice de rugosidad en el asfalto como tal, está asociado a las normas AASHTO. Es más que todo para conocer la suavidad de ese asfalto, enfocado más que todo a la parte de transporte. Y otro de los beneficios es que mejora la seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Imagínense que tenemos una excavadora, ella hace su excavación. ¿Cómo yo mido esa profundidad? Tengo que poner a alguien cerca y verifica y si se cae, ya con un sistema 3D ya yo sé que la máquina llegó al grado final sin necesidad de estar otra persona verificando si llegó al corte o no llegó. Es muy importante dar a conocer de que es algo, vamos a decir, no es tan actual porque ya vimos que desde hace varias décadas, solamente que mucha gente está enfocada a lo mismo. Al ver algo nuevo probablemente coloca un poco de resistencia, pero demostrándole los beneficios se van a dar cuenta de que es necesario y aumenta la producción y ahorra recursos. Ok, ahora, ¿por qué vamos a usar el control de maquinaria? Tenemos un proyecto, en este caso. Miguel, antes de que avances, disculpen a todos, a ver si nos puedes colaborar en lo siguiente. Si le das clic abajo en participantes, hay unos colegas que tratan de ingresar, pero lamentablemente tú eres el único que los puede admitir. Si nos puedes ayudar, por favor. Abajo le das participantes, te sale la lista. Te lo agradecemos. Ok, entonces, ¿por qué vamos a usar el control de maquinaria? ¿Cuál es el beneficio principal? Bueno, si queremos trabajar en un proyecto residencial, necesitamos saber cuáles son las máquinas que requerimos y cuáles son los implementos que necesitamos. Voy a trabajar con GNSS, voy a trabajar con estación. A simple vista podemos observar que si es un proyecto residencial, la probabilidad de que el cielo esté que el ambiente esté sin obstrucciones es muy alta, es decir, que puedo trabajar con GNSS. Que la terracería me pide 3 centímetros de error, con una moto y GNSS lo puedo trabajar. No, pero la calle, yo necesito que la capa base esté con un error más o menos de 5 milímetros. Ya sé que GNSS no me funciona, tiene que ser una máquina con estación. O sea que dependiendo del tipo de proyecto, hay varias opciones y soluciones que se pueden ofrecer. Podemos también trabajar en un proyecto de carretera. Si observamos, hay muchas obstrucciones a los lados. ¿Qué es lo recomendado aquí? Trabajar con estación robótica, porque con GNSS capaz en algún momento te fija la ambigüedad, pero ya después no es lo recomendado. Para trabajos de taludes se puede usar un 2D en excavadora o un 3D si hay varios cambios de pendiente. Y algo también que es bien interesante, imagínense que yo quiero dragar una parte del río, ¿cómo hago? Yo puedo colocar sensores sumergibles en la excavadora y prácticamente yo puedo ver debajo del agua. Perdón, con el diseño 3D yo puedo saber hasta dónde va a llegar el balde para extraer el material. Ok, puntos principales para tomar en cuenta en el uso del control de maquinaria. Muchas veces nosotros llegamos a un proyecto que ya está todo medido. Bueno, entonces hay que llegar
cómo fue medido. Se usó un sistema de coordenadas, se usó un sistema local, se niveló todo el proyecto. Hay que tomar eso muy en cuenta porque si yo voy confiado a poner mi estación y trabajar, la probabilidad de que consiga un error es muy alta. Y esto es algo que nosotros sabemos. Muy importante, el diseño. Sin el diseño, ese es el ingrediente. Realmente los planos, pero yo los necesito. ¿Por qué? Es decir, que modelar es modelarla a 3D. Capaz ya el subcontratista que hizo el diseño ya está en 3D, pero yo necesito verificar que ese 3D esté acorde a la realidad, que las triangulaciones sean las adecuadas. Ok, ya con eso yo puedo en la misma oficina, si yo tengo una superficie medida de comparación de terreno original con el diseño, yo puedo hacer mi cálculo de volumen y saber a priori cuánto tengo que cortar y rellenar, en qué parte necesito más corte o más relleno. Dependiendo de todo esto que hablamos, va a ser el tiempo de entrega del proyecto. Si no tomamos en cuenta esta sugerencia, la probabilidad de que el proyecto sea entregado, no sea entregado en la fecha propuesta, va a ser difícil. Así que depende del control, va a depender la entrega del proyecto. Esto es algo que por ahí vi al profesor Rollero, que nos enseñó muy bien en la universidad, que aquí en el posgrado no son tan detallados, vamos a decirlo así, en SIC. Entonces, por recordar, ya sabemos que la proyección UTM tiene un meridiano central, que el factor de escala en el meridiano central es 0.996 y va aumentando hasta el extremo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros hacemos mediciones GNSS tomando como referencia una proyección, en este caso UTM, sabemos que la distancia UTM es diferente a una distancia medida sobre el elipsoide y es diferente a una distancia medida sobre el terreno. Hay que tomar en cuenta este tipo de vinculación al momento de que yo vaya a trabajar con GNSS o con estación, que prácticamente es el factor de escala. Aquí vemos un ejemplo, trabajando en un proyecto, un extremo de la zona, en este caso es 18, igual pasaría si voy a un extremo en una zona UTM en Venezuela. Vemos un ejemplo de cómo vamos a decir, cómo va cambiando ese factor de escala a medida que yo me voy desplazando en el uso. Vemos un ejemplo rápido, vamos al proyecto, nos dan estas coordenadas, orientamos, y cuando orientamos, más o menos los dos puntos están a 200 metros, el error es de 18 centímetros. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué es tan alto? Luego verifico que la estación no tiene el factor de escala adecuado, no está asociado a un sistema de coordenados, y aquí se trabajó con un sistema proyectado. Entonces, ok, ya yo sé, calculando, que en esa zona, en ese lugar, en esos dos puntos, el factor de escala combinado promedio es este. Bueno, ya yo sé que 200 metros por ese factor de escala me da este valor, y al momento de orientar, al momento de colocar el factor de escala que es, ya mi orientación está adecuada. Es decir, esto es algo que conocemos nosotros porque nos lo enseñan en la universidad, pero muchos topógrafos o geógrafos o hasta los mismos cartógrafos no conocen de la cartografía matemática y no saben que hay que tomar en cuenta este tipo de correcciones al momento de vincular GNSS con estación. Imagínense que no estamos trabajando con un proyecto proyectado, sino local. Necesitamos que los puntos estén del proyecto distribuidos de manera equilibrada al momento de hacer el cálculo. Si trabajamos con una carretera en zigzag, si trabajamos en un proyecto residencial, de manera que esté bien distribuido para hacer nuestro ajuste local y pegue. Otra cosa que hay que tomar en cuenta, que también lo sabemos, la base, la estación base, debemos garantizar que la corrección vía radio esté completamente definida en todo el proyecto. Si no, usamos una repetidora. Si es algo más extenso, podemos usar una estación base con vía NTRIP, emitir correcciones. Y así podemos recibir correcciones ya un poco a más largas distancias, tomando en cuenta los ppm ya cuando me separo más de 20 kilómetros. Ok.
si tenemos el plano 2D que nos los dieron para el proyecto, necesitamos modelarlo, y aquí a la derecha vemos un ejemplo ya, un diseño 3D de un proyecto residencial. Observamos los lotes y las diferencias de pendientes. Debemos verificar que ese plano 2D coincida con la información 3D, que eso ya lo conocemos. Otra cosa muy importante, muchas veces el diseño 3D ya está hecho, tú lo que vas a campo a trabajar, pero cuando vas a campo, ¿qué ven aquí? Aquí vemos una curva que no está completamente definida, no está densificada, no está correcta, y al momento que vamos a campo, vamos a replantear así y vamos a estar mal, la máquina va a hacer un mal corte, va a colocar una curva no como debe ser. Entonces debemos verificar antes en un software, este es un ejemplo del Trimble Business Center, verificar que la curva esté completamente triangulada para ese tipo de trabajo, porque entonces van a decir, no, la máquina no sirve, hizo mal esa curva. No es la máquina, era el diseño. Ahora vemos un ejemplo de ya un diseño realizado. Vemos una vista de planta aquí a la izquierda, hacemos un corte, observamos que es un talud, vemos unas banquetas allí, y a la derecha vemos el diseño 3D. Ok, ya yo tengo el diseño. Ahora yo quiero comparar, hacer el cálculo de volumen de este diseño con respecto al terreno natural o el terreno medido. Me dicen que debe haber más corte que relleno. Ok. Entonces, cuando a la izquierda, la vista de sección está muy por encima el y relleno, va a haber más, y usualmente el valor por metro cúbico del relleno es enorme. Así que cuando hago el cálculo me dice 36.000 metros cúbicos de relleno. Eso es imposible. Yo necesito mejorar este diseño. Esto no me va a funcionar. Bueno, entonces hay que hacerlo antes de ir a campo. Ya cuando, vamos a decirlo así, equilibro ese corte y relleno, podemos observar que en unos lados hay corte, en otros lados hay relleno. Ya yo sé que por lo menos va a estar más acorde a lo que se presupuestó. Y aquí vemos un ejemplo. Observamos que hay 7.900 metros cúbicos de corte y 1.700 de relleno. Hay más corte que relleno, es decir, que la probabilidad de que el diseño sea aceptado es muy alta. Así que hay que tomar mucho eso en cuenta. Aquí vemos un ejemplo de un cálculo de volumen usando un software, en este caso el Civil 3D aquí a la izquierda y el Trimble Business Center a la derecha. Vemos que los valores son los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente tengo que usar Trimble Business Center, puedo usar mi Civil 3D sin ningún inconveniente. Vemos aquí un informe también que compara los valores, que son los mismos. Ok, entonces ahora vamos a comprobar ese diseño que verificamos en oficina en campo. Lo más recomendado es que yo tenga un software de campo donde yo pueda ver una vista de corte, una vista de planta con una imagen de fondo y mi diseño 3D. Es lo más óptimo. Y además, aquí está el el bastón. Puedo ver que ahí me está pidiendo 0.77 centímetros de corte. Aquí vemos otro ejemplo donde el bastón me está diciendo que estoy a grado. Es bueno tener este tipo de herramientas visuales con el que yo puedo ya resolver o decirle al capataz, hey, estamos bien. Vemos aquí un ejemplo de talud. Vemos su vista de sección, su superficie 3D y una vista de planta con su imagen. Aquí un proyecto residencial. En este caso, este software que vemos aquí es el Trimble Siteworks, que es el software de construcción de Trimble, y este es el software de geoespacial de Trimble llamado Access. Aquí vemos el Trimble Access también. Vemos ese mismo ejemplo con el Magnet Tool, o el Magnet Office, pero con el software de Topun llamado Magnet. Aquí vemos el ejemplo. Vemos otro ejemplo con el Leica Activate. Prácticamente ahí los software muestran lo mismo, solamente que no en la misma pantalla, pero por lo menos tienen la misma información.
Aquí vemos un ejemplo con el software Leica Icon, que vemos una vista de planta y el diseño 3D. Es decir, que yo puedo implementar este tipo de, vamos a decirlo así, de visualización o ver este tipo de diseño en este tipo, con estos software. No necesariamente necesito uno en específico. Claro, el que me da las 3 pantallas en una es el Trimble SideWorks de construcción. Ok, ahora vamos a hablar sobre qué es lo que ve el operador en la máquina. En este caso ya nosotros no estamos en la máquina, es la persona que está manejando. ¿Qué ve él? Él tiene una pantalla. Aquí vemos un ejemplo con el software GCS 900. Vemos una excavadora. Vemos unas líneas, esas líneas son las líneas guías o el mapa de fondo. Son líneas CAD para que el operador sepa los límites. Vemos aquí abajo a la derecha corte derecho de 2 centímetros y corte izquierdo de 17 centímetros. Es decir, que yo tengo en esa pantalla mucha información visual que me ayuda a trabajar. Por lo tanto, yo no necesito que el operador sea el más experimentado. Por lo menos que conozca la máquina, ya con esto se puede guiar muy fácil. Ok, aquí vemos un ejemplo de la excavadora en un río. Entonces, ¿cómo verificamos la precisión de las máquinas? La máquina como tal, en la computadora tiene sus coordenadas, como si fuera una controladora normal de topografía. Podemos también ver una vista de sección de la máquina. Ok, en este caso el balde está en una estaca. Uno de sus dientes está en una estaca y esa estaca me está dando esta coordenada norte, este y elevación. ¿Qué debo hacer yo? Comprobar con mi rover si esa coordenada es la misma. Si es la misma o es muy parecida a un error más o menos de, no sé, de 2-3 centímetros, ya probablemente sea óptimo con una excavadora. La idea de eso es que la precisión de la máquina sea la misma que tenga el rover. Muchas de estas máquinas son dinámicas. Eso me puede dar un control, pero es mejor que estén en movimiento para verificar si en verdad está calibrado. Vamos a ver un video. En este caso, es una excavadora con sensores sumergibles. Si observamos, aquí está el diseño. Ella lo que va a hacer es excavar de acuerdo a un diseño 3D, pero utilizando sensores sumergibles. Allí prácticamente estamos viendo debajo del agua. Ella, uno puede colocar una barra de luces, te puede decir, ella estás muy arriba, estás muy abajo, o por sonido, un pitido intermitente te dice si estás a grado o todavía te falta. Lo importante de esto es que uno no sobreexcave, sino que llegue al nivel que es. Esta excavadora, como vemos aquí, tiene su GNSS, tiene su base transmitiendo. Es muy importante que siempre esté fijo en RTK para que si está conectada a una nube, envíe todo el trabajo que está haciendo. Si vemos aquí, ese mapa de colores es el mapa de corte y relleno. Vemos en verde que está en grado, azul pide relleno y rojo corte. El azul quiere decir que sobreexcavó. Eso es lo que no queremos. En este caso, este ejemplo, el operador estaba aprendiendo, pero es un control para no trabajar de más y la idea es ahorrar recursos. Seguimos. Aquí podemos... Perdón. Ok, ya por último... Miguel, antes de que sigas avanzando, okay. El colega Hermógenes tiene unas consultas, ya que está finalizando un poco. ¿Las puedes hacer, Hermógenes? Ya Miguel ahorita está en la parte de los ejemplos. No sé si la pregunta es puntual o la dejamos para el final. Sí, son 2 preguntas puntuales, Miguel. Una sobre, cuando hablabas del factor de escala, ustedes allí están considerando en el cómputo el factor de corrección por elevación, es decir, la deformación compuesta o no sé cómo lo llaman ustedes allá, pero sabes que el factor de escala también está afectado por la topografía, por la elevación. Entonces, eso sí, claro, es parte de la corrección. Esa es la primera pregunta. Y la segunda sería si
sí, ¿qué tan importante? Porque evidentemente esto es elevaciones y depende mucho del control vertical. ¿Qué tan importante es mantener un modelo geoidal configurado en estos equipos o en esta tecnología? Ok, fíjate, lo del factor de escala como tal, aquí en el proyecto donde se trabajó estábamos casi como que a 50 metros sobre el nivel del mar. Factor de escala de altura era mínimo. Igual se consideraba para hacer el cálculo de factor de escala combinado, que en este caso lo hace automáticamente el software de la estación, pero tú también se lo puedes ingresar. Influyó más el factor de escala de proyección, que fue muy extremo, que en 200 metros tienes 18 centímetros. Pero sí hay que tomar en cuenta el de elevación, sobre todo en lugares que poseen elevaciones más de 1000 metros. Eso hay que tomarlo en cuenta. Yo lo dije muy, muy breve porque bueno, ya sabemos que hay que tomar en cuenta ese factor de corrección. Y con respecto al geoide, oficialmente se debe hacer todas las mediciones asociadas a un geoide específico. Aunque si vas a trabajar con carreteras, aunque tú hayas hecho tu medición, tomando en cuenta un geoide, debes hacer tu nivelación geométrica, porque vamos a trabajar con materiales que son muy costosos. Un ejemplo del geoide, casualmente en esta pantalla, me pasó en Minera Panamá. El diseño estaba creado a una proyección específica, un geoide específico, y cuando yo coloco ese diseño dentro de la máquina, adivina, la máquina estaba por encima 13 metros del diseño. Y si uno ve eso y dice, ¿qué pasó aquí? Este diseño no funciona, esto está mal, la altura está mal. Adivina, no se colocó el geoide. Y el geodesta puede resolver esa duda. El que no es geodesta y ve eso va a decir que el diseño está malo. Es decir, que hay que tener muy consciente el tipo de proyección o el tipo de control geodésico que se hizo previo para crear ese diseño, porque ese diseño va a estar asociado a eso. Gracias, Miguel. Ok. Bueno, seguimos. Ahora vemos un ejemplo con una motoniveladora. Usualmente esta es la máquina más utilizada para trabajo de carretera, principalmente, que el bulldozer, por el tipo de corte que hace, que nivela. Vemos igual una imagen de fondo con sus líneas y información de corte y relleno. Si vemos aquí, dice que auto izquierdo y auto derecho. Uno puede presionar el automático y automáticamente la hoja va a cortar de acuerdo al diseño y uno solamente tiene que manejarlo. Y ya con eso no necesito el mismo operador siempre, puedo poner otro que sepa manejar la máquina. Aquí vemos un ejemplo. Casualmente, yo no conseguí el video. En esta foto, el operador estaba manejando sin mano y estaba haciendo la máquina su corte. Vemos una vista de corte de la máquina, vemos su pendiente como tal. Y lo mismo que hicimos con la excavadora también se hace con la motoniveladora. Necesitamos una estaca o un punto de referencia con coordenadas tomadas con el rover y se verifican con las coordenadas que tiene el extremo de la hoja en ese punto y verificamos que las precisiones estén acorde. Igual, como comenté anteriormente, las máquinas, ellas trabajan de forma dinámica. Hay que esperar que ellas se muevan para que ellas se ajusten. Ahora vemos un ejemplo. Aquí observamos un bulldozer. Aquí observamos un bulldozer solamente con GNSS moviendo material, llevándolo casi al grado final. Y el operador lo único que está es manejando. Luego vemos una motoniveladora. Aquí a la izquierda vemos el prisma. Está conectado a una estación robótica. Observamos que hay dos estaciones. Una se conecta a la máquina y la otra al equipo de topografía.
Con una motoniveladora podemos colocar la estación en la mitad y podemos tener un rango para trabajar óptimamente 150 a la derecha, 150 metros a la izquierda. ¿Qué es lo más recomendado? Usar un bulldozer para llegar al grado casi final y que la motoniveladora llegue y coloque el material en el nivel adecuado de manera automática. Aquí vemos un ejemplo muy importante que es uno de los beneficios, es el mapa de corte y relleno. ¿Qué quiere decir esto? El operador ayer hizo este trabajo y hoy se ausentó. Yo puedo poner otra persona que maneje. ¿Y qué me dice esto? Bueno, que en verde quiere decir que estamos a grado, rojo pide corte y los tonos casi azules es relleno. Ya yo sé dónde tengo que cortar, ya yo sé dónde estoy bien y le doy continuidad al proyecto, así como tal aumentando la producción. No me limito al operador. Bueno, ya luego de que montamos el diseño, ahora verificamos qué está haciendo la máquina bien. Como vimos, no hay que poner estacas. Ya allí solamente puede estar el capataz, el chequeador de grado, o el mismo topógrafo de geodesta verificando por detrás de la máquina, observando si la máquina está haciendo el corte adecuado. Vemos un ejemplo aquí a la izquierda con la perfiladora, vemos a la derecha con una excavadora y su controladora y el diseño 3D. Vemos aquí en el medio un diseño 3D igual, en este caso con una pavimentadora. Veamos dos videos más. En este caso es el video de verificar grado o check grade. Ahí está la estación, conectada a la estación del prisma y él está viendo corte y relleno. Está diciendo que estamos a grado. Lo que hago es verificar si la máquina hizo bien el trabajo. 2 milímetros de error allí. 7 milímetros. O sea, y aquí no como tal lo puede hacer el chequeador de grado. Y lo que hace es verificar que la máquina hizo su trabajo. Si la máquina no tiene sistema de control de maquinaria, igual yo puedo ir detrás verificando si ella llegó a grado o no. Ahora vemos un ejemplo. En decisiones mucho mejor. Si vemos, está verificando encima del asfalto. No lo he recomendado, pero es la forma que pudimos hacer para verificar el grado de la máquina. Y como la máquina está en movimiento, pero bueno, por lo menos para tener un control. Ok. Aquí estamos hablando mucho de máquinas y tal, pero para que nosotros lleguemos como tal al control de maquinaria necesitamos previamente un sistema GNSS o de estación para hacer nuestro chequeo y nuestra verificación de cotas en campo. Si después yo, vamos a decir, en mi presupuesto puedo comprar control de maquinaria, perfecto, pero mi primer paso es tener mi equipo de supervisión que sea compatible con el control de maquinaria. Ok, me dicen que yo necesito hacer un cálculo de volumen en la obra, está bien. Yo tengo mi diseño, observamos aquí donde medí, me da un cuadro azul, me pide relleno y el verde es grado y el rojo es corte. Yo puedo ver visualmente si la terracería en este caso se puede entregar. Veo que no todo está en verde. Lo bueno es que visualmente yo puedo dar un resultado y decir, hey, todavía falta, aquí no cortaste, aquí sí. Y automáticamente, al hacer eso, el software me crea una superficie de medición y yo la comparo con una superficie de diseño, una altura específica o un límite específico. Yo le puedo también añadir un factor de merma o de esponjamiento y en campo ya yo puedo tener mi cálculo de volumen. Otro ejemplo puede ser, hay un material que está al lado y yo necesito moverlo, pero no sé cuántos camiones hay que traer para llevarse ese material. Bueno, hago mi medición de cálculo de volumen en campo, verifico, son tantos metros cúbicos, son tantos camiones que necesito. Este ejemplo fue con el software de Trimble Cyborgs y este es un ejemplo
con el software de Trimble Access. Es decir, que te aseguro que todos los software tienen esa opción. Solamente debes verificar y comprobar que ese cálculo sea real y que haga las triangulaciones como debe ser. Bueno, como comentarios finales, nuestra tarea principal es, tenemos que garantizar que esa medición que se hizo previamente o que tú hiciste sea correcta. Porque si se hizo previamente, tienes que garantizar que eso esté bien, que el diseño fue realizado de manera correcta. Muchas veces esos diseños no pegan. El diseñador lo rotó, lo movió a su manera y cuando vas a campo es otra cosa. Hay que verificar eso antes de ir a campo. Bueno, garantizando la medición y el diseño de manera correcta, mitigamos errores, aumentando así la producción y ya sabemos que cuando le montemos ese diseño a la máquina, con un pase ya llegará a grado. Actualmente hay diferentes máquinas que ofrecen este servicio o ofrecen control de maquinarias como tal. Tenemos Trimble, Leica, Topcon, Mova. Una de las cosas principales de esto es el soporte. En este caso, si no das el soporte como debe ser, ¿para qué yo voy a tener el control de maquinaria? Necesito soporte en campo y oficina. Hay un compañero que está aquí presente llamado Fernando Cordero. Él tiene experiencia trabajando con el control de maquinaria Leica. Me gustaría, Fernando, si puedes decir tu opinión, tu experiencia trabajando con Leica. ¿Estás ahí, Fernando? Sí, cómo no. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos a todos los compañeros presentes, en especial a los profesores Ivonne y Giovanni Rivero, que se les quiere mucho. Principalmente mi experiencia fue en alta montaña, cosa que es muy distinta a lo que nos presentó Miguel acá, que fue más que todo vialidad y construcción civil de vivienda. Entonces, en este caso, alta montaña, se presentan muchos problemas, sobre todo con la señal móvil e internet. Allá no teníamos señal móvil ni internet para nada. Entonces, esto genera problemas de soporte también porque no tenemos comunicación con los muchachos de Leica que están presentes acá mismo en la sesión, que son Luis Yaraure y César Pernilla, quienes nos han apoyado bastante en este tema. Entonces, como decía Miguel, la maquinaria, el control de maquinaria lo que nos da es producción. Acá en alta montaña, en minería, lo que quieren los jefes siempre es producir, producir, producir para cobrar. Entonces, el control de maquinaria es muy importante ya que nosotros a la hora de ir a campo no tenemos que hacer ningún tipo de destacado. A lo mejor, lo único que les podemos hacer es como una simple guía, un trazado a los operadores nuevos que no conocen el sistema, por donde va a ir el corte de talud. Ya eso se hizo mucho en el proyecto donde estuve, pero más que todo es por la experiencia del operador que no la tenía este tipo de tecnología. Lo otro, el otro punto a favor de este tipo de maquinaria, de tecnología, es la accesibilidad a zonas peligrosas. En mi caso, tuvimos muchas quebradas, montañas con más de 30 grados de pendiente, en la cual nosotros los profesionales no podíamos acceder a esos lugares. No podíamos decirle al operador, hey, este va a ser tu guía. No podíamos, en realidad era sumamente peligroso. De hecho, tuvimos un percance ahí. Es una buena anécdota que se puede contar después. Entonces, ¿qué se hizo? Utilizamos puro control maquinaria con GPS. Colocamos dos bases en este caso, porque teníamos varios frentes de trabajo. Y la excavadora fue la que hizo toda la plataforma por esa quebrada y en la cual, imagínense lo complicado que era que la excavadora avanzaba 20 metros por hora.
20 metros por hora, creo que. Creo que era así. El tema es que la producción de esa maquinaria fue poca en relación al tiempo, pero era por el tema de la accesibilidad, que era muy peligroso. Entonces solamente lo pudimos resolver con este tema. Por otro lado, hablando del control y chequeo, nosotros siempre hacíamos, como Miguel decía, colocamos nuestros puntos de referencia, nuestras estacas, y verificamos que la maquinaria y el móvil, el rover, estuviesen hablando el mismo idioma. Es importante también que aparte de tener un móvil, debemos tener como un respaldo, porque también nos pasó que se nos echaba a perder el equipo que teníamos para controlar, entonces necesitamos corroborar la información con otro equipo. ¿Ya? Entonces eso es antes de comenzar el trabajo. Después yo mandaba la maquinaria a pasar y luego volví a chequear, y cuando estábamos todo bien, dejaba la maquinaria sola trabajando. Fernando, entonces es muy parecido a lo que te comenté con los sensores Trimble y Leica. Al final me parece que el principio es lo mismo, solamente que es otra marca, pero al final se busca el mismo resultado, ¿no? Sí, a la final es el mismo resultado, es el mismo fin. Sí, por eso estaba entonces, recalcando esos puntos de control. Está bien. Fíjate, un ejemplo que voy a dar de soporte que escuché es que compraron un control de maquinaria 2D y al final no hubo nadie que le diera soporte. ¿Y qué hizo esa persona o ese cliente? Dejarlo tirado, porque si no tengo soporte en campo ni oficina, ¿de qué me vale tener este tipo de tecnología? La idea es que tratar de aprovecharla y saber trabajarla y tener el soporte adecuado. Yo he tenido que llamar a soporte a las 11 de la noche, me responden en Nueva Zelanda, me dan mi respuesta en inglés, claro, pero me la dan. Es decir, que es muy importante ese soporte. Fernando, muchas gracias por tu opinión. Igual más adelante vamos con la sesión de preguntas. Quiero terminar diciendo muchas gracias. Y bueno, y ahora sí podemos decir más sugerencias, preguntas o anécdotas que ustedes quieran. Gastón, te paso el mando. Ok, Miguel. De verdad que antes de iniciar las preguntas y algunas anécdotas que quisiéramos, participaciones de los profesores que nos acompañan hoy, agradecido por tu presentación. De verdad que esta experiencia que tú has tenido, que yo la he vivido aquí en Panamá en los últimos 3 años, es un mundo. Entonces, en ese sentido, te agradecemos esto que nos has compartido hoy. E iniciando las preguntas, el colega Hermes García pregunta lo siguiente: ¿existe alguna latencia en sincronización de tiempo entre los equipos, ya que existen gran cantidad de sensores y conexiones, y puede ser influenciado el trabajo en vivo dentro de la máquina? Bueno, primero necesitamos verificar si hablamos de latencia con GNSS, que el RTK esté fijo a 1 segundo. Si por ahí estamos a 3 segundos, 4, 5, ya estamos mal. Suponiendo que estamos bien a 1 segundo, bueno, para que la máquina dé un buen resultado hay que moverla. ¿Por qué? Porque los sensores son dinámicos. Hay que estar en movimiento y saber si está ofreciendo el resultado que es. Más detalle de eso, no sé si Jorge, León, ¿tú quieres decir algo más? Sí, bueno, mira, lo que es la sincronización o la latencia de los equipos, desde el punto de vista de los sensores, que es lo que más puede generar quizás algún tipo de latencia, hay 2 tipos de sensores. Estoy hablando en el caso de los sensores Trimble, tenemos sensores que trabajan a 20 Hz, que son los sensores antiguos, y sensores que trabajan a 100 Hz, que son los sensores nuevos. Quiere decir que la corrección de esos sensores es 100 veces por segundo, por lo tanto no vas a tener ningún tipo de latencia en esa comparación de la posición de la hoja con respecto al diseño. Porque, como bien decía Miguel, el principio de esto es súper sencillo, que es que nosotros le cargamos el diseño a la máquina
él va a conocer en todo momento cuál es la superficie de trabajo, y al tener esta posición de la pala conocida 100 veces por segundo, en cualquier movimiento que vaya haciendo la máquina, obviamente va a poder corregir cualquier mínimo movimiento que haga el operador, si es que lo está trabajando manual, o si inclusive lo puede activar en automático, igual esa corrección va a ser 100 veces por segundo. Entonces, en cuanto a latencia del sistema en sí completo, no hay ningún tipo de diferencia que pueda ser detectado en el caso de los sistemas. El GPS es igual, así que la corrección es automática, y como les decía Miguel, igual la corrección es, nosotros solemos decir que convertimos la máquina en un equipo de topografía, porque si se fijan, la precisión con la que puede cortar la máquina es igual a un equipo GPS, a un rover. La gran diferencia es que puede, en vez de solamente replantear y colocar estacas, podemos cortar con esa precisión. Entonces podemos construir una obra sin necesidad de colocar estacas de marca o replanteo. Y hay un punto ahí, Miguel, que también es importante que podamos, no sé, compartir con los asistentes, es que toda esta información, ya estos sistemas, tanto Leica como Topcon como Trimble, tienen la posibilidad de reportar todo lo que está haciendo la máquina en línea. Sí. Quiere decir que todo lo que la máquina va cortando, la hoja va haciendo un levantamiento topográfico con la misma precisión que un equipo de topografía, y esto lo reporta, si la máquina tiene un dispositivo, un módem, lo reporta a través de internet, lo envía todos esos datos en un archivo comprimido, y esos datos en oficina, el jefe de obra o el administrador de contrato puede estar en su oficina sentado y puede ver esos movimientos de material que está haciendo la máquina en terreno, de cualquier tipo de máquina, una moto, una excavadora, y con eso generar los reportes diarios de producción. Entonces, no es solamente que aumentamos la precisión de los sistemas o de los trabajos de corte, aparte aumentamos lo que es la seguridad en obra, porque no tenemos personas alrededor de la máquina trabajando mientras estamos operando. Minimizamos los tiempos de entrega de los trabajos, y aparte para los jefes de proyecto tenemos o hay una herramienta disponible como para poder día a día saber cuántos movimientos de tierra se hizo en la obra, en qué zona falta corte, en qué zona falta relleno, y planificar al día siguiente. Es decir, con toda esta información que se recoge de todas las máquinas que están en terreno con sistema, los jefes de terreno pueden planificar al día siguiente a qué zona van a enviar una máquina, en qué zona falta relleno, cuántos camiones voy a enviar a una zona, cuántos camiones no, si tengo que enviar más material, y obviamente planificar de manera más precisa todo lo que son los trabajos. Hay un punto súper importante, que es que en el proceso convencional ahora, que se trabaja la topografía, que toda la vida hemos conocido como topografía convencional, hay muchos pasos que las empresas que no tienen esta tecnología no se dan cuenta que existe, que es que si hay mucha pérdida de tiempo de la máquina detenida mientras se está calculando el proyecto, tiempo de la máquina detenida mientras están los topógrafos calculando dónde van a colocar estacas, la máquina está detenida mientras están estacando, luego pasa la máquina cortando, que no tiene sistema obviamente, estoy hablando antes de que tengan esta tecnología, pasa cortando, tumba de las 3.000 estacas que hay en el terreno, tumba, por decirte algo, 2.800, porque el operador tiene que pasar por ahí. Y aún y cuando tumba esas estacas, deja diferencias porque él lo está operando manual. Deja zonas bajas, zonas altas. Entonces ahí hay otro proceso cíclico en donde tiene que ir otro topógrafo, calcular dónde hay que colocar material, dónde se tiene que cortar de nuevo. Y se para la máquina de nuevo mientras se hace el proceso de replanteo y toda esta información, y nuevamente se repite un ciclo. Cada uno de esos procesos hay pérdida de tiempo, que no se produce cuando instalamos un sistema de guía de maquinaria, porque solamente cargando el diseño una sola vez, el diseño definitivo, la máquina corta y corta y corta y corta y corta y corta sin necesidad de que se tengan esos tiempos de espera de la máquina, tanto por topografía o por errores de corte. Bueno, y sin contar la precisión de corte que tiene la máquina, que estamos hablando de que una moto niveladora de un tamaño de 6 metros por 3,5 te corta con una precisión de 5 milímetros cualquier superficie. Entonces, ahí hay mucha información que para lo que es la optimización de los procesos en obra, esto es increíble.
Okay, gracias Jorge por aportarnos en la presentación y en la respuesta. Antes de continuar con las preguntas, con el amigo Anthony Prince, creo que Hermógenes tiene una pregunta que va arraigada a esta. Hermógenes. Bueno, Jorge y Miguel, solo un comentario para complementar lo que ustedes decían, porque ustedes hacen mucho énfasis en la precisión, que en este caso la precisión estamos hablando de la componente vertical, ¿no? Porque estamos hablando de corte. Ahora, yo comprendo que toda esta sincronización y de estos sistemas y la latencia favorecen muchísimo la precisión con la que se está elaborando, se está generando el movimiento. Sin embargo, me preocupa el aspecto relacionado a la exactitud. Y digo esto porque son dos conceptos distintos. Yo sé que todos ustedes lo tienen claro, pero el tema aquí es que todo este posicionamiento está influido por la calidad del modelo geoidal. O sea, no quiero ser muy insistente en esto, pero es importante aclarar lo que en cada país o cada región, dependiendo de la calidad del modelo geoidal, sabemos que a lo mejor en Estados Unidos estamos hablando de un modelo que tiene más o menos 2 centímetros de exactitud, pero no estoy tan seguro. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, a lo mejor estamos hablando de medio metro o 10 centímetros, pero si usáramos los modelos globales como EGM 96 o 2008, estoy seguro que vamos a estar en un orden métrico. Entonces, ¿cómo ustedes relacionan o conectan la realidad del control vertical nacional con el posicionamiento GPS que está a su vez asociado con un modelo geoidal de menor calidad? Ojo con ese aspecto, yo creo que eso tienen que tenerlo mucho cuidado y supongo que ustedes tendrán maneras de calibrar, así, no sé si usarán métodos locales para calibrar el posicionamiento vertical en este sentido y eliminar la deriva que tenga el modelo que se esté usando, el modelo geoidal que se esté usando. Ok, fíjate, todo va a depender de el proyecto. Va a trabajar con un sistema proyectado o un sistema local. Si trabajamos con un sistema local, por ejemplo, yo necesito hacer una calibración de sitio, un site calibration. Ahí yo tengo que ajustar mi componente horizontal y vertical, y en el vertical no solamente la diferencia de altura, sino mi plano inclinado. Ahí se hace una especie de ajuste con la componente vertical trabajando en sistemas locales. En este caso, trabajando con GNSS. Ok, si voy con un sistema proyectado, obvio, sí, claro, y tienes mucha razón, debemos trabajar con un sistema geoidal. En este caso, por ejemplo, Panamá no oficialmente usa el GM08, pero aquí usa todo el mundo lo que quiera. Otro es el GM96, otro, el canal usa su propio geoide. Vamos a decirlo así, para el trabajo como tal, como es de construcción, en un proyecto residencial, ¿cuánta distancia puede haber? Es muy poca para ver tanta deformación de ondulación geoidal, por ejemplo. Con carretera, bueno, ya 50 kilómetros hay que tomarlo en cuenta. Pero usualmente se hace ese ajuste de calibración como tal. Uno de los controles también principales verticales es hacer la nivelación geométrica, porque sí, ya con eso, más que todo es para trabajar con la estación. Y si trabajamos con una estación robótica, los rangos de trabajo con una motoniveladora van máximo 300 metros. Y de ahí yo tengo que cambiar de posición. Si yo quiero trabajar con una perfiladora o pavimentadora, no debes pasarte de 150 metros. O sea, estamos hablando de distancias en comparación de variaciones de ondulación, son mínimas que no meritan tanto ajuste. Ya si hablamos geodésicamente de distancias más largas, sí. Pero en este caso, como es en construcción, las diferencias de ondulación de las geoides son mínimas. Me pasó una vez en un proyecto. Hicieron un levantamiento inicial, alguien, lo compararon con el que iba a hacer el trabajo en la obra. En posición pegaba, en altura no. Habían 13 metros de diferencia. Y dijeron, ¿por qué pasó esto? Yo no sé, como ellos no sabían, ellos empezaron a trabajar, lo que hicieron fue un offset. En ese caso, ese offset, en esa zona de 13 metros, era válido, porque no había tanta ondulación en ese punto. Así que, no sé si quieres agregar algo más, Jorge. Sí, mira, aquí, bueno, por lo menos aquí en Chile, en el caso de casi todas las obras en minería o en construcción de caminos, lo que se usa es principalmente las calibraciones locales.
Es decir, se establecen en la obra una gran cantidad de PR o puntos de control medidos con estación o con equipos GPS. Se hace la nivelación geométrica de todos esos puntos. Imaginemos que son, no sé, 5 puntos. Se les da altura geométrica, precisa, milimétrica. Y luego, para poder trabajar con sistemas GPS, lo que se hace es que se va a cada uno de esos puntos, se mide ese punto y se le asocia esa coordenada local. Es decir, se le asocia altura geométrica, coordenada geométrica, medida la que está fija de ese punto, y a ese punto se le asocia una coordenada global, que es la que medimos con GPS. Y eso se hace para cada uno de esos puntos. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en ese sentido? Se le calculan los parámetros de traslación, rotación y factor de escala para cada punto, y se hace un ajuste de la red. De esta manera tenemos en realidad una obra que la estamos trabajando con equipos GPS, pero con coordenadas locales. El sistema en realidad le muestra a la máquina o al operador de la máquina o al topógrafo en terreno, le muestra las coordenadas locales en su equipo GPS. No quiere decir que le está midiendo en locales. En realidad él mide en coordenadas globales igual, solo que le muestra la transformación y todos esos factores que se calculan haciendo la calibración, se las muestra al operador en pantalla y se las muestra al topógrafo en terreno. Entonces en realidad el geoide muy poco se usa, sobre todo porque sabemos que para trabajos de este tipo de precisión no nos aporta nada. Entonces, en todos lados que yo por lo menos conozco, sobre todo cuando se está trabajando en caminos o en minería, son ese tipo de calibraciones locales que pueden tener 20 puntos de control, 40 puntos de control, se hace una red bien firme, bien medida, con puntos geométricos, y ese archivo de calibración se genera obviamente cuando se hace esa medición, se hace el ajuste, y ese archivo de calibración es el que usa el topógrafo para cargarlo a sus equipos, lo usa la máquina para cargarlo a la máquina, y ese archivo de calibración es el que contiene todos esos datos o cálculos que son los que van a permitir corregir la altura o los valores geodésicos globales a valores locales de hora. Entonces, por eso se puede trabajar, por decirte algo, con una motoniveladora GPS con esa calidad, porque tenemos amarrada la obra con una calibración local. Sí, claro. Entendido, Jorge, Miguel, gracias. Ya con eso queda claro. De verdad que gracias por el aporte en conjunto. Y antes de consultarle, quisiéramos solicitarle algún aporte a la profesora Ivonne. Quisiera tocar la última pregunta. Miguel, te la voy a resumir, es de Anthony Prince. Básicamente, él consulta sobre el nivel de productividad, por decirlo así, de eficiencia de esta metodología, y aparte, si existen algunos estándares en cuanto a la tolerancia que se manejan para este tipo de metodología en estos proyectos. Ok, como tal, si tú vas a trabajar con un sistema de control de maquinaria, lo recomendado es usar equipos GNSS o equipos con estación robótica compatible con ese sistema de control de maquinaria. Puede ser que tú uses una marca, por ejemplo, Trimble Access con Trimble Construcción o Leica. Lo que debes conocer es cómo unir toda esa información. Lo recomendado siempre es la misma marca para que te den el soporte. Entonces, suponte tú tienes tu equipo GNSS, antes tenía una cuadrilla no sé, de 5, ya con tu equipo tú puedes tener, ya no vas a estar poniendo estacas como tal, tú vas a ir con tu equipo a hacer tu medición inicial, como normal, tu control geodésico normal, como si nada. La única diferencia es que ahora, después de esto, vas a la oficina, crean ese modelo 3D, lo creas tú, lo crea alguien, y lo montas en la máquina y ya no tienes necesidad de tener una cuadrilla en campo para poner estacas. El topógrafo no se puede eliminar, ni el geodesta, para nada. Puede ser que haya menos personas en campo, pero sí necesitamos a alguien con conocimiento profesional, científico, con el que pueda resolver problemas en campo. Muchas veces, no, con esto ya yo elimino el topógrafo. No es así, porque el empírico no te puede resolver algo que, por ejemplo, sea algo con el geoide. ¿Quién lo va a decir? Así que lo que te reduce es personal para o sea, ahorres recursos y
y aumentes la producción. No sé si con eso respondo esa parte. Ahora me dice sprints. Y con respecto a las precisiones, todo depende del proyecto que tú vayas a trabajar. No, yo quiero trabajar con GNSS en un lugar donde hay muchos árboles, no se puede, tiene que usar estación. No, pero yo quiero trabajar con 5 centímetros, 3 centímetros, no puedo. Porque eso es lo que quieres usar y allí se te puede brindar soluciones, si con excavadora, con motoniveladora o con bulldozer, y ahí sí sería un poco más detallado. Lo único que sí sabemos es que con 2D podemos llegar al milímetro, exactitudes al milímetro, con 3D, con GPS ya sabemos que es al centímetro y con estación robótica debajo de los 10 milímetros. Ya algo más detallado si necesitamos conocer en qué se va a trabajar o se va a usar el control de maquinaria.